La Escuela para Predicadores Católicos, Senderos de Vida, presenta estudio de predicación y curso bíblico teológico, alternado 1 por semana, en el 2026. Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio bíblico teológico semanal para gloria de Dios. Estoy muy emocionado de comenzar este viaje de fe y conocimiento con ustedes. Para arrancar con buen pie, hoy vamos a sentar las bases, comprendiendo 3 palabras claves que nos acompañarán durante todo el año. Estas son homilética, hermenéutica y exégesis. ¿Suenan complicadas? No se preocupen, vamos a desglosarlas de una forma muy sencilla. Empecemos con homilética. La homilética es la disciplina teológica que estudia el arte de la predicación cristiana, especialmente la homilía dentro de la liturgia. La palabra viene del griego homilen, que significa conversar u dialogar. En la tradición católica, la homilía es la predicación que hace el sacerdote o el diácono después de la proclamación del Evangelio en la misa. La homilética enseña cómo preparar, estructurar y proclamar la palabra de Dios de manera fiel a la Sagrada Escritura, a la tradición y al magisterio de la Iglesia, aplicándola a la vida cotidiana de los fieles. Incluye un fundamento bíblico y teológico: partir siempre de la palabra de Dios. 2. Método pastoral: hablar de forma clara y cercana al pueblo. 3. Dimensión espiritual: el predicador es instrumento del Espíritu Santo, no solo orador. 4. Aspectos prácticos: cómo estructurar la predicación, ejemplos, aplicación a la vida. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, del numeral 135 al 159, dedica una sección muy importante a la homilía, subrayando que debe ser breve, profunda, centrada en Cristo y en la vida del pueblo. Ahora continuemos con la hermenéutica. Imaginen que la Biblia es un tesoro y la hermenéutica es el mapa que nos enseña a interpretar las señales para encontrarlo. Es la disciplina que nos da los principios y métodos para entender textos complejos o antiguos, como la Biblia. Su objetivo es captar el sentido correcto del texto. La palabra viene del griego hermeneutike, que significa el arte de interpretar. Se relaciona con Hermes, el mensajero de los dioses que explicaba los mensajes divinos. En nuestro caso, la hermenéutica bíblica nos ayuda a entender la palabra de Dios, nos enseña a considerar el contexto histórico. El género literario no es lo mismo leer una poesía que una carta, y a evitar imponer nuestras propias ideas. Es fundamental para que los fieles y teólogos no malinterpretemos el mensaje, sino que lo comprendamos de manera fiel y profunda. Ahora, pasemos a la exégesis. Si la hermenéutica es el mapa, la exégesis es la lupa que usamos para examinar cada detalle del camino. Es la disciplina que estudia el texto para descubrir su significado original, es decir, qué quiso decir el autor en su momento. Para hacer una buena exégesis, analizamos el contexto histórico y cultural. Por ejemplo, para entender las parábolas de Jesús, necesitamos saber cómo era la vida de los judíos en el siglo I. También estudiamos el lenguaje original, como el hebreo o el griego, para captar todos los matices. Buscamos ser objetivos y descubrir el mensaje original sin añadir ideas modernas. Veamos un ejemplo práctico con un versículo que todos conocemos. En San Juan, capítulo 3, versículo 10 y 6, conocido como el versículo de oro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. La exégesis se preguntaría: ¿qué significaba la palabra mundo para los oyentes de Juan en el siglo I? ¿Qué palabras exactas se usaron en griego? Entonces, ¿cuál es la diferencia clave? Es muy simple. La exégesis se pregunta: ¿qué quiso decir el autor? Y la hermenéutica se pregunta: ¿qué significa este mensaje para nosotros hoy? La exégesis investiga el texto y la hermenéutica lo interpreta y lo aplica a nuestra vida. Son 2 caras de la misma moneda, ambas esenciales para un estudio bíblico serio. Ahora que tenemos estas herramientas, entremos en materia con nuestra primera semana en una introducción a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios inspirada, un conjunto de libros que nos narran la historia de la salvación. Está dividida en 2 grandes partes: el Antiguo Testamento, que prepara el camino para la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento, que nos revela la plenitud
en Jesucristo. Un dato que a menudo genera preguntas es la cantidad de libros. La Biblia católica tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, a diferencia de la Biblia protestante, que tiene 66 libros, 39 en el Antiguo y los mismos 27 en el Nuevo. ¿Por qué esta diferencia? La clave está en el Antiguo Testamento y en unos libros que los católicos llamamos deuterocanónicos. Estos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los 2 libros de Macabeos, además de algunas partes de Daniel y Esther. Los protestantes los llaman apócrifos y no los consideran inspirados. Para entender el porqué, viajemos un poco en la historia. Alrededor del siglo III a.C., la Biblia hebrea se tradujo al griego en Alejandría. Esta versión, conocida como la Septuaginta, incluía los libros deuterocanónicos. Fue esta versión, la Septuaginta, la que usaron los apóstoles y los primeros cristianos. Por eso encontramos citas de estos libros en el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica confirmó oficialmente estos libros como parte de la Biblia en los concilios de Hipona y Cartago en el siglo IV y lo reafirmó en el Concilio de Trento. Siglos después, en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, Martín Lutero decidió basarse únicamente en el canon hebreo de 39 libros, dejando los deuterocanónicos aparte como lectura edificante, pero no inspirada. De ahí viene la diferencia en el número de libros. Para nosotros, como católicos, la Iglesia enseña que los 73 libros son inspirados por Dios, como dice el Catecismo, son parte integral de la Sagrada Escritura. Estos libros deuterocanónicos contienen enseñanzas profundísimas sobre la fe, la sabiduría y la esperanza en la resurrección, como la oración por los difuntos que encontramos en el 2 libro de Macabeos. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la voz viva de Dios, que nos habla hoy. San Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para educar en la justicia. Y el salmista canta en lámpara: es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Piensen en la historia de San Jerónimo en el siglo IV. Él dedicó más de 20 años de su vida a traducir la Biblia al latín, la famosa Vulgata, para que más gente pudiera leerla. Su dedicación nos muestra que estudiar la Biblia requiere disciplina, oración y un corazón abierto. Así que, para esta primera semana, les propongo una aplicación práctica. Lean un pasaje cada día. Puede ser el Salmo 23 o los primeros versículos del Evangelio de Juan. Al leer, pregúntense: ¿qué me dice Dios a través de este texto? ¿Cómo puedo vivirlo hoy? Tomen un cuaderno y anoten las palabras o ideas que más les impacten. Mediten en ellas durante la semana. Recordemos que conocer la estructura y el origen de la Biblia es el primer paso para un estudio que nos transforme y nos haga testigos fieles de su mensaje. Para terminar, quiero que nos unamos en una oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo para este año de estudio. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, gracias por regalarnos tu palabra, que ilumina nuestra vida y nos guía hacia la verdad. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra mente y corazón para comprender cada página, cada versículo, cada palabra escrita por tus siervos inspirados, que podamos ver en cada historia, en cada profecía y en cada enseñanza tu amor eterno y tu plan de salvación. Ayúdanos a discernir la verdad en medio de nuestras dudas, a ser humildes al aprender y valientes al vivir lo que comprendemos. Señor, que nuestra lectura nos lleve a la oración sincera, a la obediencia fiel y a la transformación de nuestro ser, para reflejar tu luz en el mundo. Que cada palabra nos haga crecer en fe, esperanza y caridad. Y que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu palabra. Te consagramos este año de estudio, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra voluntad, para que tu nombre sea glorificado. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este primer video. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros estudios semanales. Nos vemos en la próxima. Este estudio es presentado gracias a la comunidad católica Senderos de Vida, con sede en 12 Avenida 617, Zona 6, Guatemala. Les invitamos a nuestras asambleas con prédica y alabanza.
Asamblea de estudio, miércoles de 19 a 21 horas. Y asamblea familiar, los sábados, de 4:30 a 6:30 de la tarde. Entrada gratuita. Que Dios les bendiga. Senderos de vida en ti hallamos, y en